Hola chicos, bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con otro vídeo de biología. En este caso vamos a comenzar a ver el tema del núcleo celular. Veréis a lo largo del desarrollo que le voy a dedicar varios temas o dos temas al núcleo. Por un lado vamos a ver el tema de hoy, que es el núcleo interfásico. Y por otro lado, otro vídeo que se lo dedicaré al núcleo ya, o las características del núcleo en división. Por lo tanto, características del núcleo interfásico por otro, y por un lado, y características del núcleo en división por otro. Recordaos también que todos estos vídeos que estoy grabando los podéis ver en el canal www.canalbiología.com, donde, como digo, están todos los vídeos de este canal ordenados por sus temáticas correspondientes. Bien, vamos entonces con este tema y ya empezamos a tener ahí las imágenes que nos van a servir de apoyo para su desarrollo y para que lo podáis entender mejor. Y como digo, es el núcleo interfásico. Bueno, de entrada deciros que lógicamente el núcleo es el orgánulo de mayor volumen dentro de una célula eucariota y viene a ser como el lugar de control, el lugar que regula evidentemente el desarrollo celular y el desarrollo del individuo, ya que en él es donde se va a localizar la mayor parte de ADN de la célula, ¿no? Acordaos que también dentro o en las mitocondrias y en los cloroplastos también se encontraba ADN con unas características particulares dentro de cada uno de ese orgánulo, ¿no? En definitiva, al encontrarse la mayor parte de ADN dentro del núcleo, es la parte de la célula que va a determinar las funciones celulares. Bien, su constitución va a variar a lo largo de la vida de la célula y se van a distinguir dos etapas, que es lo que da lugar a estos dos vídeos. Por un lado, la interfase, que es durante la cual la célula crece, ¿vale? Y se puede observar la diferente forma y estructura del núcleo. Y por otro lado, la división, que es el lugar cuando la membrana que rodea el núcleo desaparece, con lo que los componentes del núcleo se van a mezclar con los componentes del citoplasma. Eso sería el núcleo en división. Bien, en cuanto al núcleo interfásico, podemos empezar a hablar de lo que sería su forma, su posición y el lugar que ocupa en la célula y el tamaño. Deciros que son variables, pero con unas características constantes para cada tipo de células, ¿no? En cuanto a la forma, los núcleos suelen ser esféricos, aunque evidentemente también pueden ser elípticos, como ocurre en las células musculares, lobulado, como puede ocurrir en algunos leucocitos, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de los neutrófilos, ¿no? Dentro de los leucocitos. En cuanto a la posición del núcleo, el núcleo se suele disponer en el centro de la célula, pero en algunos casos, como puede ocurrir en células vegetales, se puede encontrar desplazado lateralmente contra la pared, ¿vale? Contra la pared celular. Y en cuanto al tamaño, se encuentra en relación directa con el del citoplasma, de manera que a medida que aumenta el volumen del citoplasma, también lo va a hacer el volumen del núcleo. Deciros también, en este punto, que la mayoría de las células eucariotas van a presentar un único núcleo. Sin embargo, puede haber células que presenten más de un núcleo, ¿no? Y que se puede haber originado por división del núcleo inicial, o bien por fusión de varias células uninucleadas, ¿de acuerdo? Esto ocurre, os pongo el ejemplo, en las fibras musculares o de las fibras del músculo estriado. En cuanto a la estructura del núcleo, vamos a diferenciar por un lado la envoltura nuclear, por un lado el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo, tal como ya veis ahí en esa imagen, ¿no? Características, como veis ahí, la membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, lo veis ahí en la figura a la izquierda, y al igual que la membrana del retículo endoplasmático rugoso, también va a presentar ribosomas adosados a la cara que da lugar al citoplasma, no a la cara interna, ¿no? Esto en cuanto a la membrana nuclear externa de la envoltura nuclear. Por otro lado estaría la membrana nuclear interna, que está separada de la externa mediante el espacio perinuclear, y en la cara interna va a presentar una red de filamentos proteicos que forman la lámina nuclear o la lámina fibrosa, y cuya función
parece ser que se encuentra relacionada con la organización, ¿vale? Con regular por un lado la organización y por otro lado regular el crecimiento de la envoltura nuclear. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver, por un lado entonces, como por la parte de la membrana nuclear externa se encuentran los ribosomas asociados. Esto no ocurre con la membrana nuclear interna, ¿vale? Ahí veis el espacio, por lo que os decía, perinuclear, que es el que separa la membrana externa de la membrana interna, y por el otro lado todos los filamentos proteicos que forman la lámina interna, que forman la lámina nuclear o lámina fibrosa, y cuya función, como os decía, se encuentra relacionada con la organización y el crecimiento de la envoltura nuclear. Las membranas nucleares, tanto interna como externa, se van a unir en determinados lugares de la envoltura nuclear, se van a unir formando como unas perforaciones circulares, ¿vale? Que tienen más o menos el mismo diámetro y que se denominan poros nucleares. ¿De acuerdo? Ahí los veis en la parte de la derecha, tenéis ahí el poro nuclear, que es el lugar donde ambas membranas van a ponerse en contacto, forman una perforación y dan lugar a lo que se conoce como el poro nuclear. A cada poro se van a encontrar asociados, como vemos ahora en esta nueva imagen, a cada poro se encuentran asociadas proteínas que van a formar un cilindro que va a atravesar el poro y se conocen como complejo del poro. ¿De acuerdo? Gracias a estas proteínas, pues los poros no van a tener un comportamiento como una simple apertura dentro del núcleo, sino que van a actuar también como una especie a modo de diafragma que va a abrirse y va a cerrarse y va a permitir que puedan determinadas moléculas, las moléculas puedan entrar y puedan salir del núcleo. ¿De acuerdo? Esta sería la función del complejo del poro. ¿Vale? Todo ello asociado a ese poro nuclear. Esto en cuanto a lo que hemos visto de la envoltura nuclear. Vemos ahora lo que sería el nucleoplasma. El nucleoplasma es, por así decirlo, el medio interno del núcleo y en el cual, pues muy poco parecido al citosol, ¿no? A lo que era el citoplasma de la célula, ¿vale? Como decía, es el medio interno del núcleo, es una disolución coloidal, ¿vale? Pero que tiene una concentración alta tanto de nucleótidos como de proteínas, ¿no? Predominando, lógicamente, las enzimas que se encuentran relacionadas con los procesos de transcripción y replicación del ADN. En el nucleoplasma se encuentra también, lógicamente, inmersos el nucleolo y se encuentran también las fibras de cromatina, ¿vale? Que se van a encontrar anclados en una red proteica similar al citoesqueleto. Esto en cuanto al nucleoplasma. También podemos ver como tercera parte dentro de este núcleo interfásico lo que sería la cromatina. Bueno, la cromatina se llama así al estado morfológico en el cual se presenta el ADN cuando está en interfase. ¿De acuerdo? Esto sería el concepto de cromatina. Al microscopio electrónico se pueden observar unas masas grumosas y aparentemente amorfas que generalmente se encuentran adosadas a la cara interna de la membrana nuclear y que se trata de una de las estructuras celulares con mayor complejidad en cuanto a su organización. Se ha comprobado también que estas masas de cromatina se encuentran constituidas por fibras replegadas en bucles que no es posible distinguir unas de otras. Estas fibras es lo que se conoce como fibras de cromatina y que tienen un diámetro de aproximadamente 300 angstroms, ¿vale? Recordemos que cada una de estas fibras se forma por el empaquetamiento de una molécula de ADN que se encuentra asociada a las proteínas histonas, ¿sí? Ese es el collar de perla. Ya cuando grabé el vídeo sobre la estructura del ADN y su asociación a estas proteínas histónicas, pues ya os lo expliqué. Os pongo ahí el enlace por si queréis recurrir a él. Deciros también que en la cromatina hay que distinguir por un lado la eucromatina y por otro lado la heterocromatina. ¿De acuerdo? La eucromatina es la que comprende aquellas regiones donde el empaquetamiento de las fibras es poco denso y es lo que permite que las enzimas puedan transcribir fácilmente los genes del ADN. Por lo tanto, se trata de regiones donde se localizan los genes que van a expresar su información dirigiendo la síntesis de proteínas
específicas, ¿vale? Al microscopio electrónico van a presentar un aspecto laxo o un aspecto difuso. Por otro lado tenemos la heterocromatina, que incluye zonas donde hay un mayor grado de empaquetamiento, impide, y por lo tanto impide que los genes que se encuentran puedan transcribir, por lo que lógicamente no van a expresar esta información, permanecen por lo tanto inactivos. Al microscopio electrónico se aparecen como zonas densas y zonas homogéneas. Podemos distinguir, podemos hablar por un lado de heterocromatina facultativa, que son las regiones de cromatina que se inactivan, ¿vale?, al especializarse la célula y en respuesta a determinadas condiciones fisiológicas que pueden activarse, es decir, inducir, por ejemplo, la formación de proteínas. Y por otro lado está la heterocromatina constitutiva, que son las regiones de cromatina que permanecen inactivas durante toda la vida de la célula y su ADN no se transcribe nunca, ¿vale? Por lo tanto, heterocromatina facultativa, que se inactivan cuando la célula se especializa, y heterocromatina constitutiva, que son zonas que, o sea, en estas el ADN no se transcribe nunca. Y después de la cromatina lo que nos queda por ver es el nucleolo, ya para terminar este vídeo. Y deciros del nucleolo, que son estructuras esféricas densas que carecen de membrana, pero se pueden observar al microscopio, óptico, aunque evidentemente el detalle nos lo proporciona la microscopía electrónica. La microscopía electrónica nos indica que en el nucleolo aparecen dos zonas de estructura diferente, por un lado la zona fibrilar y por otro lado la zona granular. En la zona fibrilar, que es la parte que ocupa la región central del nucleolo, estaría formado por un bucle de una o más fibras cromatínicas. Ahí tenéis un esquema que nos va donde podéis ver un poquito más esto que os estoy diciendo del nucleolo. Como digo, entonces, una zona fibrilar que ocupa la parte central y está formado por un bucle de una o más fibras cromatínicas. Este bucle se conoce como organizador nucleolar, y se encuentran varias copias de un gen que por transcripción va a formar el llamado ARN prerribosómico, ¿no? El prerribosómico que dará lugar al ARN ribosómico. Y por otro lado estaría la zona granular, formando parte del nucleolo, que es la que rodea a la que os acabo de decir, a la zona fibrilar, y contiene las partículas prerribosómicas formadas por asociación de ARN ribosómico con proteínas que lógicamente van a formarse en el citoplasma y entran por los poros nucleares, ¿vale? Deciros también que a partir de estas partículas es lo que se formarán las subunidades ribosómicas que irán pasando al citoplasma, donde se unirán formando los ribosomas. En conclusión, el nucleolo es el lugar donde se forman las subunidades ribosómicas, ¿de acuerdo? Como veremos como vimos cuando en los vídeos sobre la síntesis del ARN ribosómico, la división celular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ha sido el vídeo del núcleo interfásico. Espero que os haya sido útil, que lo entendáis. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.